comunicación con Dios. Cuando se rompe la comunicación con Dios es algo que es muy peligroso. Y nosotros vamos a ver varias cosas. Vamos a ver varias cosas. Y cuando nosotros vemos una generación que comienza con Adán, dice que Adán engendró a Set, Set engendró a Enos, Enos engendró a Cainán, Cainán a Mahalaleel, Mahalaleel engendró a Yared, Enoc engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamer, Lamer engendró a Noé, y Noé engendró 3 hijos, uno que se llamaba Sem, uno que se llamaba Cam y otro que se llamaba Jafet. De esos 3 hijos nosotros vamos a ver algunas cosas que nosotros vamos a tener, pues a compartir hoy. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Génesis, gloria al nombre de Jesucristo, vamos a buscar en Génesis capítulo 11, busques el capítulo 11 de Génesis, el primer libro que conseguimos en la Biblia que se llama Génesis, que quiere decir principio o comienzo. Y dice la palabra de Dios en el verso 1, así, dice de esta manera: si estamos de pie tan solo un instante para honrar y recordar a nuestra hermana Dennis Leonet el protocolo delante del Señor, pero no es un protocolo, es una reverencia que nosotros hacemos, como dicen que los ¿cómo se llama? Sí, nos ponemos de pie cada vez que vamos a leer algo. Ok, dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Todas estas cosas sin tomar en cuenta a Dios. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. ¿Quién? Tenga pendiente esa palabra, los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, te alabo, Señor Dios amado, y te doy gracias por todas tus misericordias. Gracias, Señor Dios mío, por esta palabra. Toma control con tu Espíritu Santo de todas las cosas que vamos hoy, Señor, a compartir con nuestros hermanos, Señor Dios mío. Un mensaje que edifique nuestras vidas, que fortalezca nuestras vidas en todas las cosas, Señor Dios mío. Tu Espíritu Santo gobierna nuestros pensamientos y nuestros corazones para recibirla de parte de ti. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gracias, mis hermanos, pueden estar sentados. Esto, pues, había algo, y ellos dijeron: vamos a edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Eso era la intención de ellos. Y Dios dijo: bueno, esta gente, todos hablaban un mismo idioma, porque todos habían descendido de Noé. Algunos se fueron a la costa, otros se fueron a los llanos, pero estos se fueron a las llanuras del Sinar, y ahí querían edificar todas estas cosas. Pero vamos a irnos un poquito más atrás y vamos a buscar el capítulo 6
Vamos a buscar el capítulo 6 de Génesis, estamos hablando de Génesis. Y dice la palabra aquí, en el verso 7 del capítulo 6, porque estaba sucediendo algo. Cuando vemos antes, vamos a ver por qué estas cosas. Dice así el verso 7 del capítulo 6, dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los hijos de Jehová. Perdón. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Está bien, está bien. Gracias, mi hermano. Vean lo siguiente, mis hermanos. Estaba sucediendo algo. Cuando nosotros hablamos de los hijos de Dios, esta generación de Noé era de los hijos de Dios. Y cuando entendemos, o sea, esta palabra dice, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, ya les voy a explicar. De la generación de Adán salieron dos generaciones. Los hijos de Caín, que tuvo su generación completa, y los hijos de Set. Dice la palabra, cuando nosotros revisamos un poco más atrás, que los hijos de Dios, o sea, los hijos de la descendencia de Set, de ellos salió, ¿verdad? Comenzaron a ver las hijas de los hombres. Y decían ellos que las hijas de los hombres eran hermosas. Eran mujeres bellas, mujeres preciosas. Sin embargo, eso vamos a darlo más adelante. Hay sobre esta tierra lo que yo llamé relaciones peligrosas. Anote eso por ahí, usted lo va a ver más adelante. Vamos a verlo más adelante. Hay relaciones que son peligrosas. Hay compañías que son peligrosas. Hay cosas que nos convienen, que no nos convienen. Y ellos comenzaron una clase de relaciones peligrosas con las hijas de los hombres, porque Dios tenía un plan con la descendencia de Set, tanto que esa descendencia de Set salió Noé, y de Noé fue toda la generación. Entonces le dijo Dios, voy a raer, voy a destruir toda la tierra, los hombres, las mujeres, todo, hasta los animales, todas las cosas las voy a destruir. Por lo tanto, pero dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos del Señor y le dijo, Noé, te voy a decir un secreto, voy a destruir toda esta gente. O sea, toda la generación de Caín, toda la generación de Set, toda esa generación que había venido de Adán fue destruida completamente con el diluvio, fue acabada, arrasada completamente. Eso yo lo creo, solo dice la palabra. Y después quedó Noé solito sobre la faz de la tierra. Y esa generación fue destruida, fue completamente, o sea, borrada, como quien dice, su nombre del mapa. Pero solamente hubo una persona que quedó viva, que este es el caso de Noé, que era del linaje y de la línea de herencia que Dios había dado en Set, que eran lo que se llamaban los hijos de Dios. Sin embargo, cuando vemos nosotros esta genealogía y esta dirección que Dios tomó, Noé tuvo 3 hijos. Él tuvo 3 hijos. Cuando vemos que Noé tuvo 3 hijos, uno, ¿verdad? Uno que se llamaba Sem, otro que se llamaba Can y otro que se llamaba Jafet. Estos hijos, 3 hijos tuvo Noé, y la descendencia de Can, de la descendencia de Can, nació un hombre que se llamaba Nimrod. Dice que era un gran cazador, que era un hombre que muy valiente, era un hombre pues esforzado. Y de esa descendencia de Nimrod vino esta descendencia de hijos de los hombres, porque no estaban tomados en cuenta con los hijos dice, los hijos de los hombres estaban tomados para Dios. Entonces ellos se desviaron. Dicen que todos hablaban una misma lengua, todos hablaban un mismo lenguaje, todos se entendían unos con otros, podían hablar, pero la maldad de ellos los llevó a querer llegar más allá de donde ellos les tenían permitido,
y dijeron, vamos a hacer una torre y vamos a llegar hasta el cielo. No se sabe cuál era la intención en realidad de aquellos. Sí, quizás algunos dicen que era de poder dominar todo el universo que se movía en ese momento, todas las personas que todas podían ver todo aquello, que podían endiosarse y estar arriba en el cielo, muchas cosas, pero era algo que Dios, o sea, dice que la intención del corazón de ellos, Dios la conocía y dijo, esta gente no es buena, esta gente tiene malas intenciones. Por lo tanto, yo voy a crear algo, yo voy a hacer algo eso. Voy a romper las comunicaciones para que cada uno vaya por su lado. Había maldad en los hombres y cada uno habló un lenguaje. De repente no pudieron terminar la obra porque hubo confusión de entendimiento. Cuando las personas no se entienden unos con los otros, no pueden hablar el mismo idioma. Hay cosas que no se pueden construir. Cuando hablamos de idiomas diferentes, cuando hablamos de proyectos diferentes, cuando hablamos de deseos diferentes, cuando hablamos cosas diferentes, no puede haber entendimiento en un hogar cuando nosotros, ¿verdad?, hablamos cosas diferentes. Y Dios los confundió porque había un propósito de Dios. Sin embargo, dentro de los hijos de Noé, hubo un hijo que se llamaba Sem. Y Sem, de la descendencia de Sem, fíjese usted, vino Abraham. Abraham, que era el linaje que Dios había escogido, porque ellos venían de la descendencia de Set, que era lo que llamaban la Biblia en el libro de Génesis, del capítulo 6 para atrás, le decían los hijos de Dios. Y él venía de esa descendencia, venía de un linaje espiritual. Y entonces comenzó el proceso y llegó el momento del arca, llegó el momento de la destrucción. Llegó el momento de hacer, dice que la maldad de los hombres era grande. Y Dios le dijo, voy a destruir la tierra, voy a destruir este lugar porque no quiero saber, esta gente es muy mala, la maldad. El libro de Génesis, de Mateo capítulo 24, también nos habla de los tiempos de Noé. Dice que en los tiempos de Noé, así esto será, la venida del hombre, del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. La maldad va a crecer tanto, va a haber tanta maldad que la gente se olvidó de Dios. Y va a ser como en los días de Noé, que se casarán y se darán en casamiento. Y habrá maldades, y habrá violencia, y habrá muchas cosas. Noé tuvo que pasar y mirar todas esas cosas. Hasta que Dios le dijo a Noé, métete en la barca. Métete en el arca que ahora sí. Ahora va a venir un diluvio. Y así como en los tiempos de Noé, nosotros en este momento, en aquel tiempo la comunión con Dios y la comunicación con Dios no era importante. En este momento también, en este planeta Tierra, la comunicación con Dios, muchas personas dicen que no es importante porque Dios no es tomado en cuenta para ninguna cosa. Acuérdese, la semana pasada hablamos de Josafat. Y Josafat, ¿verdad?, no tomó en cuenta a Dios en un negocio que iba a hacer, en una naviera que él iba a hacer. Iba a poner, ¿verdad?, un negocio de construir barcos que iban a ir a Tarsis, iban a llevar, iban a construir el Titanic, iban a conseguir muchas cosas. Pero Dios dijo, perdiste la comunión conmigo, Josafat, para hacer ese negocio. Y por lo tanto, dice la palabra que Dios destruyó todos los barcos que ellos construyeron, se rompieron y se hundieron en el mar. Los acabó Dios. Porque Dios tenía un plan, él era un hombre de Dios. Pero de repente se olvidó de Dios en el momento de hacer las cosas. Y así como en los días de Noé, es esta época, es este tiempo. La gente se ha olvidado y ha menospreciado que la relación y la comunión con Dios tiene una gran importancia para nosotros. ¿A dónde iré, Señor Dios mío? Yo iré de tu presencia. Si en el mar, ahí estás tú. Si en el cielo, ahí estás tú.
en el fondo de la tierra, tú estás en todas partes, Señor. Entonces, si Él está en todas partes, ¿cómo yo voy a tratar de romper la comunicación? ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros que no le hemos pedido? O sea, no es que no tenemos libertad. Señor, ¿de qué color voy a pintar la casa? ¿Qué voy a hacer? ¿Me compro esos zapatos? Señor, ¿te gustan estos zapatos? No. Hacemos todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Yo voy delante de Dios y pongo mis quejas delante del Señor. Pongo mis peticiones delante de Dios. Me siento con Dios y le digo, Señor, siéntate a mi lado que quiero conversar contigo. Tenemos que tener comunicación con Dios constante, porque al romper la comunicación con Dios, agarramos la comunicación con el hombre. Y no es que no tengamos comunión unos con los otros, quiero que me entiendan esta parte, sino que muchas veces escuchamos la voz del hombre, pero ignoramos la voz de Dios. Dios te dice, quédate quieto, no lo hagas. El hombre te dice, no hazlo, eso no pasa nada, eso no es pecado. Dios te dice, quédate quieto, o escucha mi consejo. Como alguien me dijo, pastor, ojalá yo hubiera escuchado su consejo. Ya yo no puedo hacer más nada, porque yo le hablé de parte del Señor. Y así es. Y pasa, y la gente ha roto la comunicación con Dios, y esas cosas es complicada, mis hermanos. Entonces, Abraham, dice la palabra, le llegó un mensaje. ¿Por qué le llegó el mensaje a Abraham? Porque él tenía comunicación con Dios. Primero, era del linaje de Set. Era de la línea de Set, de Can, que venía por esa línea. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, mis hermanos. Hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y hemos creído que el Señor nos ha lavado con su sangre preciosa. Hemos sido justificados delante del Señor. Por lo tanto, yo soy del linaje de los hijos de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Alábalo, gloria a Dios. Alabamos a Cristo, mis hermanos. Pero entonces a Dios le dijeron, a Abraham le dijeron, Dios le dijo a Abraham, dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces, él tuvo un mensaje de parte de Dios. Tuvo un mensaje de parte de Dios porque tenía comunicación con Dios. ¿Cómo tú vas a tener comunicación con tus padres, con alguien, si cuando sales de la casa no le dices que vas a salir y no le dices ni siquiera ni hasta luego? Si cuando pasa por el lado ni lo saludas. ¿Cómo vamos a hacer? Para tener comunicación con alguien, yo tengo que estar comunicado. Yo le digo, negra, voy a salir. Me voy. No es que le estoy pidiendo permiso, le estoy diciendo. Ella me dice, oye, acuérdate de tal cosa. Acuérdate de esto. Acuérdate de esto. Como ayuda idónea me va dando las señales. Y cuando son muchas cosas me dice, ven acá, vamos a sentarnos un momentico y comenzamos a conversar, y agarro un lápiz y me hace la lista. No es pecado, pero es algo porque hay una comunicación. Ella me dice qué es lo que, y así es nuestra comunicación con Dios. Cuando el Señor, voy a hacer tal cosa, el Señor te dice, ven acá, vamos a sentarnos, y te da una lista de las cosas que tiene que hacer. El Espíritu comienza a gobernar tu vida. Cuando, o sea, ¿cómo tú vas a orar? Cuando vas a orar, de repente el Dios te comienza a recordar las personas, te comienza a recordar situaciones, te comienza a recordar cosas, porque tienes una comunicación con Él. Entonces comienza a interceder por estas cosas, comienza a interceder. Pero si yo no hablo con Dios, si yo no oro, si yo no tengo esa comunicación con Dios, ¿cómo Dios se va a comunicar conmigo? Si me ha dado señales, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche emite a otra noche sabiduría. No es oída ni escuchada su voz. Y eso es lo que Dios nos da, muestras de su poder y de su amor sobre nuestras vidas. ¿Cómo no me voy a comunicar con Dios? Y en este siglo XXI, de tantas cosas modernas, las personas se han olvidado que la comunicación con Dios es extremadamente importante, hermano, porque Cristo ya está por venir y aparecer. Y los que nos tengan
Y los que no estén, y los que no estén comunicados con Dios van a tener problemas. Porque usted sabe por qué van a tener problemas. Porque el Señor está dando señales de que su venida está cerca. Y si yo no tengo, mire hermano, vean lo que es la comunicación. No voy a hablar de política, pero les voy a hablar de una situación. Arely se levanta, yo me levanto, nos alistamos, yo me preparo para el trabajo, ella se arregló también para llevar a los muchachos, todo el mundo, nos levantamos y nos acomodamos y salimos con los muchachos para la escuela. Oye, la calle está sola, la calle está sola. Y llegamos a la escuela y está la directora y los maestros. No hay clase. ¿Por qué no hay clase? Muchachos, tú no sabes. Se están tumbando el gobierno y vamos a dar clase. ¿Qué? ¿A quién están tumbando? A Carlos Andrés lo están tumbando. No sabíamos. No prendimos televisión. Yo no escuché noticias ni prendí. Y de repente son eventos que pasan. Eso fue una situación que tuvimos nosotros por falta de comunicación, porque no, o sea, no prendimos, no me interesó televisor, no me interesó nada, sino tenía un objetivo, tengo que ir a la escuela. Y pasan, y las cosas que van a suceder en el futuro, para poderlas conocer, están escritas en la palabra. Si yo no tengo esa relación y esa comunión con Dios, porque resulta que los brujos y los esoteristas han agarrado el Apocalipsis para ellos solos y han comenzado a hacer una gran cantidad de cosas. Dios nos ha dado señales, nos ha dado discernimiento, nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Yo no necesito esas cosas, necesito este Dios que es el que me va a guiar y me va a llevar. Señor, estaré satisfecho, como dice el Salmo 17, cuando despierte a tu semejanza. Esa es una cosa tremenda, mis hermanos. Entonces vea bien, a Abraham le dijeron, pero Jehová, en el capítulo 12 del libro de Génesis, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré. Y al que te maldijere, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el segundo mensaje que nosotros podemos ver que el Señor dejó. El primero le dijo a Noé, métete en el arca, porque yo voy a destruir. El primer mensaje que le dejaron a Noé, que es el que no se monta en el arca, se muere. No va para el baile. Hay un arca de salvación, que es Jesucristo, que es el que nosotros estamos. Y entonces, él le dijo, el segundo mensaje le dijo el Señor, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de esta tierra. Tengo un plan contigo, Abraham. Tengo un plan con tu descendencia. Tengo un plan de esos hijos de Dios contigo, que alguien de tu descendencia va a ser de gran bendición para toda la tierra. Van a ser bendecidas todas las personas. Y es hablando de Jesucristo. Y entonces Abraham creyó, y Abraham tuvo comunión con Dios, y estaba en conversación constante con Dios, hasta que le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Oye, no le voy a decir a Abraham que es mi amigo. Decir no le voy a decir. Oye, qué bueno, qué precioso, qué hermoso saber que Dios puede conversar con uno y uno puede tener esa conversación y esa comunión con Dios. Pero más importante es la comunicación con aquella que te conté o con aquel que yo te dije. Más importante es cualquier cosa. Más importante es un teléfono a la hora del servicio, de estar mandando mensajes de texto para muchas personas y estar haciendo tantas cosas, que la comunicación con Dios. Y entonces Dios le dio un mensaje a Abraham y le dijo, oye, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham se fue como Jehová le dijo. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham vino y escuchó la voz de Dios, se comunicó con Dios. Dios le dijo, él entendió y obedeció. Sencillamente, yo entiendo lo que Dios me dice. Porque cuando no hay comunicación, o sea,
Cuando no hay comunicación, es tan difícil entender lo que nos dicen. Mi hermana lo sabe como profesora. Hay gente que no entienden porque no entienden. Como una muchachita me dijo a mí que le explicara matemática y le puse a explicar matemática. ¿Entiende? Ah, pero es que no entiendo. Ay. Y otra vez. Y otra vez. Ah, pero es que no entiendo. Pero que no entiendo. Yo lo veo fácil, pero tú que sabes, pero yo que no sé. Y no entiendo. Eso es uno. Pero ya quería hacer el esfuerzo. Y después las personas fueron los mejores ingenieros, los mejores profesionales, todo lo que sea, porque se esforzaron en querer entender las cosas. Eso es una clase de persona. Otra clase de persona es la que escucha y no quiere entender por nada. No me interesa lo que me dices. No quiero escuchar. No es que no entiendo, sí entiendo, pero no me interesa escuchar lo que me dice. No me interesa lo que Dios me dice, ni quiero escuchar. Y dice que Abraham escuchó y entendió y sencillamente comenzó a salir. Y dice en Hebreos 11, capítulo 11, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios no le dio dirección, le dio un mensaje a García: yo te voy a llevar a una tierra, pero solamente tú tienes que creer. Pero eso es cuando hay comunicación con Dios. Si no hay comunicación con el Señor, si no hay comunicación con su palabra, no podemos entender todas esas cosas. Mira, eso era tremendo. Venía ese linaje que decía de la gente de Ser. Cuando la gente pierde la comunicación con Dios, se vuelve insensible. Hay insensibilidad a las cosas de Dios. Se vuelve indiferente. Yo en estos días le hablé a una muchachita, no es que fue indiferente, a una niñita, aquí en la iglesia. Le hablo y ella me mira y me hace así. Como dicen las muchachas, me revira los ojos. Cosas de muchachos. Pero indiferente es una persona que no quiere escuchar a Dios por nada del mundo. Indiferente es una persona que no lo quiere escuchar. Ustedes se han conseguido alguna vez con personas indiferentes en alguna parte. Y usted le habla y parece que le estuviera hablando a los zapatos. Ni te contestan ni te saludan, nada. La indiferencia es terrible, mis hermanos. Se vuelven insensibles porque no tienen sensibilidad hacia las otras personas. No le importa lo que pasa en el mundo. En Lucas capítulo 16 habla del hombre rico, de Lázaro. Por favor, los representantes de estos niños. Son niños, gloria a Cristo. Bueno, gloria a Dios. Son niños y los niños son preciosos y le pertenecen al Señor. En Lucas capítulo 16 se habla de unos personajes, del hombre rico y de Lázaro. Y Lázaro era un hombre, o sea, no sé cómo decirlo, no sé cómo me dicen los profesores aquí, los que están dando clases y todo eso, si es mendigo o mendigo, porque en una parte yo digo mendigo, yo le digo mendigo, pero mendigo así me suena medio extraño. Yo le digo mendigo. Y entonces Lázaro era un mendigo y estaba pues pidiendo pan, y dice que estaba lleno de llagas. Y el hombre rico vivía indiferente a las cosas, solamente le interesaba su riqueza, le interesaba solamente lo que él poseía. Nada tenía que ver con más nadie. O sea, lo que me gusta es de esto, decía aquel hombre, es que yo tengo bastante real, tengo bastante amigos, puedo disfrutar de la vida, puedo disfrutar de lo que yo quiero, gasto lo que quiero y nunca se me acaba la plata, tengo bastante producción, tengo todo esto, no me preocupa. Y Lázaro vivía de las migajas que caían, dice la palabra, de la mesa de las personas, vivía solamente de migajas, y venían los perros y le lamían las llagas del que tenía en el cuerpo. Lázaro era un hombre muy humilde, pero yo entiendo
que Lázaro tenía una condición y una comunicación y una comunión con Dios constante, a pesar de su situación difícil, a pesar de sus llagas, a pesar de su mendicidad, a pesar de la escasez que él vivía en ese momento. Lázaro mantuvo una comunión y una esperanza delante de Dios. Pero el hombre rico se olvidó de Dios, fue indiferente completamente, no había comunicación con Dios. Llegó el tiempo que los dos fueron al mismo lugar, los dos fueron a la tierra. Fueron sembrados y fueron llevados delante de Dios. Y el hombre rico estaba en un lugar de tormento, y Lázaro estaba siendo consolado. Pero comenzó el proceso, ¿verdad? Uno vivía indiferente, entonces él decía: oye, Señor, yo no lo sabía. Yo no sabía que esto era así. Pero viviste indiferente toda la vida delante de Dios. Disfrutaste bienes, yo entiendo de que el disfrutar los bienes no es malo. Si yo tengo un carro bien bonito, para que lo manejen los hijos y lo disfruten ellos, yo ando en autobús. No, disfrutamos toda la familia. Todos disfrutamos. Tengo, algo, lo que sea, una casa muy grande, pues todos disfrutamos. Tengo cosas, ¿verdad?, que el Señor me da. Tengo que disfrutar porque es potestad de Dios darle bienes a un hombre y que lo disfrute. Y también es potestad de Dios, dice la palabra, darle muchos bienes a un hombre que trabaje y acumule muchos bienes. Pero es potestad de Dios que no lo disfrute él, sino que lo disfruten otros. Eso es potestad de Dios. Pero a este hombre Dios le dio la potestad de tener y de disfrutar de todo lo que tenía. No es malo disfrutar de las cosas, porque si yo tengo un buen carro, yo quiero viajar, yo disfruto. Tengo una buena casa, pues la disfruto. Tengo también cosas materiales, disfruto, pero no puedo olvidarme de Dios en ningún momento. Mi conexión. Y entonces el pecado de él, dice: tú tuviste muchos bienes sobre esta tierra, pero no le dice en otra parte, pero te olvidaste de mí. No sabes, no agradeciste ni siquiera quién fue que te dio todas esas cosas que tú tienes, que tú posees ahora. Dios es el que te da. Porque Dios nos bendice a nosotros, porque dice la palabra que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Y eso es lo que el Señor nos enseña y nos dice y nos da ese mensaje. ¿Qué pasó? Oye, dile a Lázaro, ahora sí, dile a Lázaro que se acerque. Y el Señor le dijo: ahora Lázaro, ahora estás más complicado todavía. Porque ahora sí es verdad que Lázaro no, ni siquiera, porque antes lo tenías frente a tu casa. Antes lo tenías ahí mendigando, antes lo veías ahí con las llagas, pero ni siquiera tuviste la delicadeza de acercarte a él y decirle: Lázaro, oye Lázaro, mira, yo te voy, aunque sea, te voy a dar un terreno para que hagas un rancho por allá y te metas y yo te voy a ayudar porque yo tengo muchos bienes para ayudarte. Nada. Se olvidó completamente y dice: oye, Señor, manda a uno de los muertos, porque yo no quiero que mis hermanos vengan aquí también a sufrir lo que yo estoy sufriendo. Dice: no se puede, porque no se puede mandar a nadie. Mira, pero levanta uno de los muertos. Quizás si se levanta uno de los muertos. No, a Moisés y a los profetas tienen. Entonces creemos también y entendemos por este mensaje que hay profetas sobre esta tierra, hay ministros sobre esta tierra, hay personas que manejan la palabra e instruyen a las palabras, hacen discípulos, y a esas personas hay que creerle. Porque muchos piensan también que cuando Dios va a hablar, tiene que venir el mismo Dios y bajar. Porque mira, algunas veces Dios no habla, pero Dios nos hace sentir y nos guía a toda verdad. Y Dios nos da a nosotros muchas cosas. Y comienza la administración de parte de Dios. Oye, allá tienen a los pastores, a los ministros, a los maestros, a los apóstoles. Allá tienen a los hermanos que están predicando la palabra, que les crean a ellos. Porque si no les crees a ellos, que lo ves, menos me vas a creer a mí que no lo ves. Porque yo soy espíritu y yo soy verdad. Y yo hablo a tu corazón. Y cuando te hablo a tu corazón, que te digo, eso está malo, tú no crees, porque dices: no, eso son cosas mías. Eso es porque no hay comunicación con Dios, no reconocemos la voz de Dios. Seguimos, mis hermanos, gloria al nombre de Jesucristo. Cuando se pierde esa comunión, la Biblia dice, Santiago,
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago capítulo 4, verso 8. Si yo me acerco a Dios, Él se acerca. Dios no echa a ninguno fuera. Dios, el que viene a mí, dice la palabra, yo no le echo fuera. El problema es que no te acercas a mí. Porque si tú vas a enamorar a una muchacha, entonces, si vas a enamorar a una muchacha, no fue haciéndole ojitos solamente, mirándola así y haciéndole así. Ya con eso, ya. ¿Qué opina usted, señor? No, hermano. Te acercas a las personas, conversas con ellas, o con ella o con él, se conocen. Hay comunicación unos con otros y podemos entender todas esas cosas, todas esas bendiciones. Por eso, el que se acerca a mí, dice el Señor, yo me acercaré a él. Y el que se acerca a Dios, mi hermano, tiene que creer que le hay. Vamos ahora a recordar algo, vamos a resumir el tiempo. Las relaciones peligrosas. Hay comunicaciones que son peligrosas y vamos a hablar de una persona que ustedes conocen bastante que se llama Salomón. Salomón, un hombre muy sabio, sabiduría como él no tenía, porque Dios se le acercó y se le apareció a él. Y Dios vino, ¿verdad? Y en el libro en Primera de Reyes, ¿verdad? En el capítulo 3, gloria al nombre de Jesucristo, Salomón tuvo un sueño. Salomón tuvo un sueño en el capítulo 3 del libro de Reyes. Y entonces Dios se le reveló a Salomón. Y entonces comenzó a hablar. Y Salomón reconoció que era Dios que le hablaba. Y entonces le dijo, bueno, pide lo que tú quieras. Entonces Salomón dijo, yo te pido, Señor, porque este pueblo es grande, este pueblo es difícil de gobernar. Por lo tanto, yo lo que necesito en este momento, porque yo soy una persona joven y no sé cómo manejar esta situación, por lo tanto, yo te pido que me des entendimiento, no sabiduría, entendimiento, para poder juzgar entre una cosa y otra, para saber lo del bien y el mal, todas esas cosas. Entonces Dios le habló y le dijo, como tú me has pedido, no has pedido ni riqueza, ni poder, ni gloria, ni nada de eso. Eso te va a ser agregado. Y la sabiduría y el entendimiento se le dio. Y entonces el hombre recibió todo aquello. Y el hombre comenzó a hacer todas las cosas. Pero tuvo un gran error. Comenzó a tener relaciones peligrosas. Lo primero que hizo Salomón fue que se emparentó con la hija de ¿quién? De Faraón. Me gusta la de afuera, porque aquí adentro no hay nada que buscar. O me gustan los de afuera, porque aquí adentro no hay nada que buscar. Y cuando hablo de adentro es de el redín en el pueblo del Señor. Y él comenzó a buscar y comenzó a hacer muchas cosas, mis hermanos. Nosotros conocemos la historia de Salomón. Sin embargo, Salomón tuvo este problema. Y dice que Dios, la palabra, él le había dicho, no quiero que se relacionen con gente que no sea del pueblo de Dios. Y entonces Salomón perdió la comunicación con Dios. Y al perder la comunicación con Dios, comenzó a relacionarse, a tomar mujeres, muchas mujeres, mis hermanos, mujeres que tenían costumbres completamente diferentes a las que Dios había puesto en su ley. Y las mujeres comenzaron a contaminar el reino de Salomón. Y Dios se molestó mucho con Salomón y cortó la comunicación, porque él cortó la comunicación con Dios, porque no le preguntó a Dios, porque Dios le dijo, si él hubiese tomado en cuenta la palabra de Dios, y entonces iba a tomar una mujer de afuera, de las mujeres del mundo que estaban en el momento que él estaba gobernando a Israel, él no quiso escuchar la voz de Dios, y Dios le dijo,
no te relaciones con esas mujeres. No te relaciones con esas mujeres, porque esas mujeres van a traer idolatría, van a traer cosas malas al reino, te van a anular el reino. Él no le preguntó a Dios, sencillamente cortó la comunicación con Dios. Y yo me imagino, puedo pensar en este momento que de alguna u otra forma Dios le debe haber mandado alguna alerta a través de su Espíritu Santo para que él no hiciera las cosas que estaban haciendo. Pero cuando la comunicación con Dios está cortada, a la voz de Dios, cuando viene a nuestros oídos, es indiferente completamente, mis hermanos. La voz de Dios para mí, no quiero escuchar eso. Son cosas mías las que estoy escuchando. ¿Cómo las voy a hacer? Y Salomón tuvo problemas, mis hermanos. Tuvo un gran problema. Tuvo muchos problemas. Se enojó, dice la palabra en el verso 9. En el capítulo 11 de Primera de Reyes, se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Dese cuenta. Y fue cortado, fue reducido a muchas cosas, porque había una comunicación que no era correcta, mis hermanos. Perdió la comunicación con Dios. Perder la comunicación con Dios no es bueno. Y yo quiero, repite, dígalo conmigo. Perder la comunicación con Dios no es bueno. Vamos a decirlo fuerte. Perder la comunicación con Dios no es bueno. No es bueno, hermano. Nos libramos de muchos dolores y incomodidades cuando perdemos la comunicación con Dios. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer como la palabra que Dios le dio a Jeremías. En el capítulo 18, vino palabra de Dios a mí, dice Jeremías. Y dice: levántate, Jeremías, y vete a la casa del alfarero. Y entra y mira lo que está haciendo. Ahora estoy acomodando la palabra para entenderla quizás un poquito más. Ve donde el alfarero y mira lo que está haciendo el alfarero. Y Jeremías se levantó, o sea, porque él tenía una buena relación con Dios, y fue donde el alfarero. Y entonces vio que el alfarero estaba con la rueca esa dando vuelta y con una pelota de barro haciendo una vasija. La vasija salió torcida, salió algo dañada la vasija. Y entonces dice, la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, Dios le habló una vez y él fue y hizo caso, pero regresó nuevamente. Dice, entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios puede restaurar las cosas. Dios puede restaurar nuestras vidas y hacerlas diferentes, porque Él dice que como así son ustedes, pueblo de Israel, o así son ustedes, dice el Señor, así son ustedes en mis manos. Yo puedo restaurar, sanar todas esas cosas, porque muchas veces nos cohibimos porque pensamos que hemos hecho tantas cosas malas o hemos hecho las cosas muy malas. No es cuestión sino dejar de que Dios comience a moldear tu vida, y cuando Dios comience a moldear tu vida, mi hermano, entonces tú
reconectas nuevamente la comunicación con Dios, restauras la comunicación con Dios y Dios comienza a hablarte y tu vida comienza a ser diferente y tu vida comienza a cambiar. Por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros nos apeguemos, que es importante para nosotros como cristianos, como personas, como del linaje de Dios, como descendientes de Dios, como descendientes de Seth, como descendientes de Sem, ¿verdad? Vamos a todos a decir que somos nosotros linaje de Dios. Es importante mantener esa comunicación, no importa la situación, no importa las cosas difíciles que pasen en nuestras vidas. Nosotros, si no cortamos la comunicación con Dios, Dios te va a dar la victoria, así la situación sea difícil. Y dale un aplauso al Señor. Dios te va. Alabado sea Cristo. Vea lo siguiente, mis hermanos, vamos a terminar con esto. Hoy es el día de restablecer la comunicación con Dios. Yo no sé desde cuándo tú rompiste la comunicación con Dios, o si no la has roto, tienes que afirmarla más. Porque puede ser que la comunicación con Dios se haya terminado. Mire, hermano, yo les voy a confesar algo. De noche muchas veces da flojera porque sentimos cansados arrodillarnos a orar o sentarnos a orar. Pero se ha sentado porque acostados nos dormimos, o sea arrodillados. Es difícil muchas veces orar. Tiene que hacer el esfuerzo, mi hermano, así no tenga ganas, de sentarse a hablar con Dios un buen rato. Comience a conversar con Dios. Comience, no rompa, no permita que la comunicación se rompa. Porque cuando se rompe un día, es como cuando usted le deja hablar a una persona que usted deja de hablar a una persona. No hablo. Llega un momento en que la comunicación con la persona se rompe tanto que no podemos hablar y nos es difícil comunicarnos con la persona porque una comunicación está rota. ¿Por qué mucha gente no viene a la iglesia que me dice que me ama, que yo soy su pastor, que me quiere mucho, pero me da pena ir para la iglesia? Rompieron la comunicación. Cuesta restaurarla. Pero cuando hacemos un esfuerzo y rompemos esas cosas y comenzamos a meternos en comunicación con Dios, Dios comienza a manifestar todas esas cosas. Hermanos, y dice la palabra, ¿verdad? En Isaías, dice que en el año que murió el rey Usías, estaba yo sentado sobre un trono alto y sublime, capítulo 6 del libro de Isaías. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas y con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y daban uno voces al otro, santo, santo es el Señor. Total que él tuvo una visión y una imagen tremenda ahí. Entonces dijo, ay de mí, en el verso 5 dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey de Jehová, al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Desde cuándo no hablas con Dios? Mire, hermano, ¿desde cuándo no hablamos con Dios? Dice que el serafín agarró un carbón del altar. Oiga bien, mi hermano. Ponga atención a esto. Dice la palabra aquí que el serafín tomó un carbón ardiente, encendido,
Pero no lo tomó de cualquier lugar, lo tomó del altar del Señor, donde el Señor estaba sentado. Del altar. Tomó el carbón del altar y le tocó los labios al profeta y le dijo: es limpio tu pecado y quitada tu culpa. Lo único que puede limpiar tu pecado y quitando tu culpa es el fuego del altar del Señor. Porque el altar muchas veces está destruido. Y cuando no hay altar, no hay comunicación con Dios. Y cuando no hay comunicación con Dios, ahí sí hay pecado. Pero entonces el profeta Jeremías decía: yo reconozco que soy hombre de labios inmundos y vivo dentro de un pueblo que también tiene boca y labios inmundos. Y el Señor no quiere que tú pienses eso. El Señor quiere que tú pienses que Él hoy puede purificar tus labios, hoy puede purificar tu vida, hoy puede purificar todas las cosas. Es cuando después de todas esas cosas comenzó la comunión con Dios. No importa lo difícil que haya sido tu momento, o si no has estado en comunicación con Dios, hoy es el día de restaurar la comunicación con Dios, para que las cosas que tú tienes, que las cosas que estás pasando, que lo que está sucediendo en tu vida sea restaurado, sea sanado, porque la comunicación con Dios es algo saludable que a nosotros nos fortalece, mis hermanos. Yo no sé cómo está tu comunicación con Dios, no sé cómo está tu vida delante del Señor, pero el Señor te dice hoy: oiga bien, mis hermanos, yo quiero que usted se ponga de pie, levante sus manos y cierre sus ojos por lo que yo le voy a decir. Cuando se restablece la comunicación con Dios, mi hermano, sucede el milagro en tu vida. Es quitado tu culpa y limpiado tu pecado. Yo sé que estás esperando un milagro en tu vida. Yo sé que estás esperando un milagro en tu familia. Yo sé. Pero cada vez que vienes delante del Señor, oiga bien, aparece la duda. Aparece el miedo. Cada vez que vienes delante del Señor, aparecen las voces que te dicen: no es posible. Aparecen las voces que te dicen: no puede ser. Y cuando la voz te dice que no es posible, el Señor te dice: sí es posible, porque yo quité tu culpa y quité tu pecado. No le creas, porque las voces que te dicen que es imposible no son mis voces. Y si escuchas más la voz, porque para mí, dice el Señor, no hay nada imposible. Si tú dices que no se puede y entiendes, estás escuchando más la voz de aquel que no quiere que tu pecado sea limpiado. Por eso yo no sé si aquí hay alguna persona que piense que hay cosas imposibles en su vida. Yo te invito a que pases aquí adelante y le digas al Señor: quiero restablecer mi comunicación contigo, Señor. Porque todo es posible si puedes creer. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que quiera restaurar su vida y quiera decirle: Señor, no le creas a las voces que estás escuchando? No creas las voces que te dicen: no puedo, hoy no, o después voy a hacer estas cosas.
No le creas, porque no es la voz de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios.